Bueno, hoy tenemos el gusto de oír la última charla de Fellow de Marcela, porque espero que no sea la última. Eh, yo no sé por qué no parece que hubiéramos entrado todos los ex-fellows, de los cuales aquí hay, presenciales, en la onda de la virtualidad. Yo les insisto y los arreo en el grupo para que hagan presentaciones virtuales, no importa dónde estén, pues realmente eso es una... Ahora hablábamos con Ruggero Bambini, que está aquí. Ah, hablábamos del auditorio, de las épocas de él hace 23 años, donde este auditorio pues usualmente se llenaba. Yo dije, no, eso ya no ocurre porque casi todas las reuniones son híbridas y se logra muy buena asistencia con las remotos. Entonces, si hay de los fellows otras personas que estén conectados en este momento, el llamado es a que sigan, sigan colaborando, sigan participando, sigan haciendo conferencias. Las puertas siempre están abiertas. De hecho, no hay mayor proceso de selección. Más bien les pedimos que nos ayuden a mantener el ambiente académico. Llevamos 40 años con esta reunión a las 7:30 en punto. Se da una conferencia aquí y hoy en día pues estamos llegando a muchas más personas gracias a la virtualidad. Marcela terminó su fellow. Ayer hicimos pues una pequeña ceremonia aquí mismo en el auditorio y luego nos invitó a comer por fuera. Y ella ha tenido un fellow muy, muy académico. No digo que no haya trabajado, también ha hecho mucho trabajo. Ayer presenté pues toda la estadística de ella, que es muy buena, por encima de 300 y pico de cirugías en las que participó, pero ha sido sumamente activa y muy organizada en la parte académica. Y ella ha sido la responsable de buena parte de las charlas de viernes y la organizadora de todas las charlas de jueves, que son las de retina. Y ha hecho un trabajo, una revisión muy buena en anemia de células falciformes, que como todos ustedes saben, pues Cali es, por su composición racial, uno de los centros de esta enfermedad. Se encontró con la dificultad con que nos encontramos en todos los trabajos, pues, y es la calidad del dato. A pesar de todos los esfuerzos que hacemos, pues, por la sistematización, por seguir las normas, eh, pues encontramos muchas fallas en la calidad de los datos cuando hacemos las revisiones. Entonces, el número de pacientes, pues no es tan alto como debería ser. Estoy seguro que hay muchísimas más, pero son los que tenían los datos completos. Entonces, Marcela nos va a presentar esa información que yo creo que es muy valiosa, nos orienta y nos ayuda y es un aporte a la literatura colombiana y diría que mundial, como van a ver, porque no hay tanta publicación sobre retinopatía por drepanocitos. Entonces, por favor, Marcela. Bueno, buenos días. Entonces, quería dar como un breve em, explicación de por qué quería presentar esta enfermedad que, como ya el doctor dijo, no es tan frecuente. Durante mi residencia, que fueron 3 años, no vi ningún paciente con anemia, pues con algún hallazgo con anemia de células falciformes. Y hice después 5 años de oftalmología y tampoco vi ninguna. Cuando llegué a Cali,
en el primer mes vi 4 pacientes con retinopatía por anemia de células falciformes y durante ese tiempo vi muchos más pacientes y un paciente me llamó mucho la atención que lo vimos en conjunto con la doctora Endo y un paciente de aproximadamente entre 20 y 25 años llega con ambos ojos, desprendimiento de retina, movimiento de manos, ambos ojos y mal diagnosticado, mal tratado en otra institución y apenas la doctora Endo vio el paciente, sospechó esta enfermedad y lo mandó a medicina interna para el diagnóstico de la enfermedad, el cual salió positivo y de aquí se le empezó a hacer todo el tratamiento. Entonces, gracias a que acá empecé a ver tantos pacientes con esta enfermedad, fue que me interesé. Eh, Me tocó revisar el tema porque claramente si uno no está familiarizado con eso, pues tampoco lo puede diagnosticar. Y por eso quise hacer este trabajo, que es mi trabajo de grado y se llama Análisis sociodemográfico y hallazgos al examen oftalmológico de la retinopatía por anemia de células falciformes o drepanocitosis, un estudio retrospectivo en una población de Cali. Entonces, el grupo de investigación fue el doctor Alberto Castro, que fue el asesor principal, y la doctora Denise Anaya, que fue la asesora especializada. Esto es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco durante la presentación y el planteamiento del problema es lo mismo que les acabo de contar, pues a grosso modo, y es que la anemia por células falciformes es una complicación grave e incapacitante si no se trata a tiempo y generalmente afecta a un número significativo de pacientes, sobre todo de raza negra. En la literatura está escrito hasta un 20 a 30% de los pacientes de raza negra están afectados por esta enfermedad y como ya el doctor Castro lo dijo, la escasez de estudios que abordan características sociodemográficas y oftalmológicas hace que pues yo quise interesarme por este tema. La justificación, entonces, es un tema que es necesario llenar como esta brecha de conocimiento, por lo que mundialmente no hay suficientes publicaciones, también para proporcionar una comprensión completa de la enfermedad, que ya les voy a hacer como una introducción de qué es la enfermedad y qué se puede encontrar en el fondo de ojo. Y la justificación de hacer el estudio era mirar si tiene este estudio un potencial de contribuir significativamente a la mejora de la atención clínica y sobre todo para concientizar a la gente de la atención primaria a estos pacientes, que no nos lleguen estos pacientes ya con síntomas, sino poder hacer un tamizaje adecuado a estos pacientes. Y los hallazgos obtenidos pueden servir como base para el desarrollo de estrategias preventivas. Y el objetivo es mejorar la calidad de vida de estos pacientes y reducir esta morbilidad asociada con esta complicación que puede ser devastadora para muchos pacientes. Entonces, la pregunta de investigación fue, ¿cuáles son las características sociodemográficas, clínicas y del examen oftalmológico en pacientes adultos mayores de 18 años con retinopatía por anemia de células falciformes o drepanocitosis acá en la clínica durante el periodo del 2014 al 2024, durante 10 años? El objetivo era analizar, el principal era analizar las características sociodemográficas y clínicas en pacientes adultos mayores de 18 años aquí en la clínica durante 10 años. Y los objetivos específicos eran identificar las características de estos pacientes, describir las manifestaciones clínicas presentes en los pacientes incluidos durante el estudio, determinar cuál era la incidencia de la retinopatía en la población acá en la clínica, e identificar y analizar posibles tendencias temporales de la incidencia, la gravedad de esta enfermedad. También que queríamos investigar posibles asociaciones entre las características sociodemográficas, clínicas y los hallazgos oftalmológicos en estos pacientes
y queríamos establecer el porcentaje de casos afectados que terminan con pérdida visual severa a pesar de las medidas terapéuticas. Pues como consideraciones éticas no hay ningún problema porque este estudio fue diseñado a cabo del cumplimiento de los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 y todos los datos de los pacientes se manejaron de forma segura en el que o sea, todos estos datos solamente vamos a ver los hallazgos al examen oftalmológico y ningún paciente va a quedar pues expuesto. Entonces, para hablarles, empezar a hablarles de qué es la anemia de células falciformes y qué es la retinopatía por esta enfermedad, voy a empezar hablando qué es la hemoglobina. La hemoglobina es esta estructura que está compuesta por 4 polímeros, que cada polímero tiene un grupo M, que es donde se une el oxígeno, y la hemoglobina puede ser A1, A2 o fetal. Entonces, la A1 está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y esta es la mayoría pues la mayoría tenemos este tipo de hemoglobina que es hasta un 97%. La hemoglobina 2 está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, que es un 2,5%, y la hemoglobina fetal, 2 alfa y 2 gamma, que es hasta un 1%. Y la hemoglobina entonces tiene una parte de oxihemoglobina, que es cuando no está unida a el oxígeno, y la oxihemoglobina, y ya vamos a ver por qué esto es importante en esta enfermedad. Entonces, lo normal es que tengamos hemoglobina A, como este que les estoy señalando acá, en donde tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En la anemia de células falciformes, la hemoglobina se convierte en una hemoglobina S, en donde tenemos 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta presentan una alteración de un cambio de la glutamina por valina. Y no es tan frecuente, pero también podemos tener esta hemoglobina C, que es las dos globinas alfa normales, y hay una alteración genética de la globina beta que hay un cambio de glutamina por lisina. Podemos tener anemia de células falciformes o rasgos de anemia de células falciformes. Entonces, el rasgo de anemia de células falciformes lo tenemos cuando tenemos un alelo con una hemoglobina A normal y un alelo mutado con una hemoglobina S. Y cuando tenemos ya la enfermedad como tal de anemia de células falciformes, tenemos los dos alelos mutados. Y hay otros genotipos que también nos pueden dar ciertas como rasgos de anemia de células falciformes cuando hay hemoglobina S y otro tipo de mutación en la hemoglobina. Como epidemiología, entonces el 5% de la población mundial son portadores sanos de un gen de anemia de células falciformes. Sin embargo, en África la prevalencia de esta enfermedad es de un 20 a un 30%, y en Colombia no tenemos dato de la prevalencia de esta enfermedad, no hay datos suficientes para mirar incidencia o prevalencia de esta enfermedad. Como fisiopatología, entonces acá tenemos un glóbulo rojo normal que su vida media es de 120 días, y los pacientes que tienen anemia de células falciformes, el glóbulo rojo está normal mientras mientras esté con oxígeno. Una vez se polimeriza este glóbulo rojo y suelta el oxígeno, cambia de forma y se vuelve rígido, tornando como esta forma de hoz, y su vida media es solamente de 16 días a comparación de una vida media de un eritrocito normal que son 120 días. Y estos, además de que tienen una hemólisis temprana, también presentan que, como son tan rígidos y por esta forma de hoz, en los capilares que acá les estoy mostrando, se aglutinan y forman microoclusiones en donde pueden generar isquemias en cualquier parte del cuerpo, que ya lo vamos a ver, y pues obviamente los hallazgos en el fondo de ojo que ya vamos a ver.
Entonces, los factores desencadenantes para que un paciente con anemia de células falciformes presente microoclusiones son hipoxia, acidosis, inflamación, bajas temperaturas y aumento de la viscosidad sanguínea que generalmente se da por deshidratación. Y acá vemos que esta enfermedad es un círculo vicioso. Entonces, tenemos un aumento de la viscosidad sanguínea, lo que nos hace una reducción del flujo. Esta reducción del flujo hace una vasoconstricción que esta vasoconstricción hace que se produzca mayor desoxigenación de los glóbulos rojos y una nueva formación de drepanocitos. Y así sigue el círculo vicioso continuamente hasta formar todas estas áreas de isquemia en cualquier parte del cuerpo. Las manifestaciones sistémicas pueden ser severas, pueden ser menos severas o pueden ser que tengan síntomas sistémicos y generalmente las que son más severas son las que tienen hemoglobinopatías homocigotas SS. Los síntomas menos severos son hemoglobinopatías heterocigotas SC o las talasemias y los síntomas sistémicos se dan generalmente en las hemoglobinopatías AS. Como manifestaciones sistémicas podemos tener muchas cantidades de manifestaciones sistémicas y pueden ser agudas o crónicas. No les voy a leer todas, pero sobre todo síntomas torácicos agudos, sepsis, pueden tener osteonecrosis en cualquier parte de los huesos, pueden tener AIT o ACVs hemorrágicos o incluso ACV isquémicos, pueden tener tromboembolismo pulmonar y daño renal, pues insuficiencia renal crónica o síndrome nefrótico agudo. Y las manifestaciones oculares entonces pueden ser proliferativas o no proliferativas, en donde las manifestaciones no proliferativas pueden dar en cualquier parte del ojo, tanto el segmento anterior como el segmento posterior, que ya las vamos a ir viendo. Entonces, en el segmento anterior podemos ver atrofia del iris, podemos ver estos signos se llaman signos de vagón del tren, en donde en la conjuntiva inferior se producen o estas capilares en forma de coma o que se ven segmentadas los vasos en la conjuntiva inferior. Y podemos tener glaucoma neovascular ya cuando ha progresado pues la enfermedad. En la retina lo que vemos son hemorragias en color salmón, que son estas que les estoy señalando acá. Y estas hemorragias de color salmón se caracterizan, como su nombre lo dice, porque su color es salmón. Son de bordes regulares, generalmente son de un diámetro de disco o mayor y son prerretinales estas hemorragias. También podemos encontrar estos que se llaman estallido solar negro o black sunburst, que son pigmento que se presentan en el epitelio pigmentario de la retina. Generalmente se pueden confundir, si este es el único hallazgo que vemos en un paciente, podemos confundirlo con una lesión de toxoplasmosis y las características o lo que lo podemos diferenciar es que el borde de estos estallidos solar es como peludo, como picudo. Entonces, a diferencia de la cicatriz por toxoplasma, que es más, el borde es más regular. Y las manchas iridescentes la podemos ver en la autofluorescencia y esto es cuando las hemorragias color salmón se desaparecen. Esto que vemos acá son macrófagos teñidos de hemosiderina. También tenemos anomalías en la interfaz vitreoretiniana en donde el vitrio está unido firmemente a la retina periférica, entonces podemos ver estas lesiones que son blancos sin presión y los pacientes pues son más propensos por esta unión tan fuerte del vitrio a la retina de producir desgarros en herradura. Podemos tener alteraciones maculares, no es tan frecuente, pero se puede producir alteraciones maculares en donde hay infartos en la capa de fibras nerviosas, como lo podemos ver acá en esta fotografía. Podemos ver oclusiones arteriales, oclusiones venosas y microaneurismas y normalmente
las manifestaciones oculares o la alteración de la agudeza visual generalmente se dan ya cuando la enfermedad está muy avanzada, porque no es frecuente tener alteraciones maculares que disminuyan agudeza visual. Es más frecuente tener alteraciones en la periferia y el paciente pues no se va a dar cuenta de esto sino hasta que ya hay una hemorragia vítrea o ya hay un desprendimiento de retina que nos compromete la agudeza visual. Ya para hablar de la retinopatía proliferativa tenemos 5 estadios, entonces esto es importante sobre todo para el tratamiento. Entonces el estadio 1 es una oclusión arteriolar en hilos de plata, pero sin isquemia. Entonces acá donde está señalando las flechas podemos ver estas oclusiones, pero no vemos isquemia en esta zona periférica. El tipo 2 es una remodelación vascular. Acá si vemos esta gran área de isquemia en donde vemos anastomosis arteriovenosas y esta remodelación vascular, pero no hay fuga. En el grado 3 ya hay una neovascularización en forma de abanico de mar, que es como el signo patognomónico de esta enfermedad, y se llama así por esta alga que se encuentra, que se llama abanico de mar, y son estas lesiones que se encuentran generalmente en la interfaz de la retina perfundida y la retina no perfundida o isquémica. Y estas en fases tardías de la angiografía sí nos van a producir fuga. Y los grados 4 y grado 5 son los más, pues ya grados más severos, en donde el 4 es hemorragia vítrea y el 5 podemos tener desprendimientos de retina traccionales o regmatógenos. Entonces, el traccional es secundario a la formación de las membranas vítreas y de esa proliferación. Y el regmatógeno, por lo que les acabo de decir, que la interfaz vitreoretiniana está muy adherida y además estas atrofias retinianas pueden producir eventos vasoclusivos y adelgazamiento de esta zona con mayor producción de desgarros en herradura. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad es con cualquier enfermedad que nos produzca proliferación fibrovascular. Y el tratamiento, entonces, en la literatura hablan que en el estadio 1 se puede dar observación porque aún no hay áreas de isquemia y se puede dar observación porque el autoinfarto de estos vasos generalmente producen una regresión espontánea hasta en un 60%. Ya del estadio 2 en adelante, como ya vemos zonas de isquemia, lo ideal es hacer tratamiento. Entonces, en el estadio 2 y 3 la idea es hacer fotocoagulación láser en el estadio 2 solo, y si es el estadio 3 que ya están los abanicos de mar, entonces hacer fotocoagulación láser combinado con terapia antiangiogénica. Y en el estadio 4 y 5 pues ya hay que hacer cirugía. Entonces la fotocoagulación láser, hablan del cierre de los abanicos de mar, se puede hacer con láser hasta una potencia de 500 miliwatts, pero hay que tener en cuenta que puede generar isquemia, hemorragias coroideas o hemorragias vítreas. La terapia antiangiogénica siempre debe ser complemento a la fotocoagulación láser o puede ser aplicada antes de realizar la vitrectomía con el fin de evitar el sangrado. Y la vitrectomía se hace en estadios 4 y 5 y en la literatura hablan de que el uso de la indentación escleral es controvertido porque en muchos artículos dicen que hay riesgo de desarrollo de crisis oclusivas y de isquemia del segmento anterior, pero en otros dicen que una indentación que no sea tan fuerte no va a producir esto. Esto sobre todo cuando hay desprendimientos de retinas regmatógenos. Y lo ideal es minimizar los periodos prolongados de aumento de la presión intraocular intraquirúrgica porque hay riesgo de oclusión arterial o pues sí una isquemia intraoperatoria. Entonces ya para seguir con el trabajo de grado, la metodología que hicimos fue un estudio descriptivo observacional de corte retrospectivo en donde tuvimos criterios de inclusión y de exclusión. Inclusión fueron todos los pacientes que tenían, perdón, confirmado diagnóstico de anemia de células falciformes que fueron atendidos acá en la clínica.
en el periodo de 10 años del 2014 al 2024, y los criterios de exclusión fueron menores de 18 años que tenían diagnóstico probable o no diagnóstico de esta enfermedad e historias clínicas incompletas. Entonces, revisé 1.733 historias clínicas que fueron desde enero del 2014 hasta marzo de este año. Con estos tres códigos, la limitación también es que en el código CIE-10 no existe un código para anemia de células falciformes, entonces tocó buscar todos los pacientes que tenían código de otras retinopatías proliferativas, otros trastornos especificados de la retina y otros trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otras partes. De estas 1.733, encontré 25 pacientes con diagnóstico de anemia de células falciformes, y de estos 25 pacientes, solamente 18 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, entonces solo 18 pacientes fueron incluidos en el estudio. De estos 18 pacientes se les hizo todas estas variables, entonces sexo, raza, edad, seguridad social, zona de residencia, si tenía o no retinopatía, edema macular, agudeza visual inicial, que es momento cero, y agudeza visual en el último control, hallazgos en el fondo de ojo y tratamiento realizado. El análisis estadístico, pues me apoyé en un estadístico. Entonces se realizó un análisis estadístico descriptivo, tanto de las variables cualitativas como cuantitativas, y para las variables cuantitativas se realizó el cálculo de medidas central, dispersión y kurtosis, y para las variables cualitativas el cálculo de frecuencias absolutas y relativas. El análisis bivariado incluye la estimación del riesgo relativo a factores asociados, que ya los vamos a ver posteriormente. Y esta hipótesis del chi cuadrado siempre se debe hacer para correlacionar y para identificar a partir de la hipótesis nula si no hay asociación entre la variable de exposición y el resultado de interés. Y se estimó el valor de P menor de 0.05 para determinar si hay o no significancia estadística. Entonces, ya como tal, los resultados del estudio, ya vimos que se incluyeron el total de 18 historias clínicas, en los cuales encontramos que hay una mayor predominancia por hombres, un 67% de hombres contra un 33% de mujeres. En la raza, hasta un 50% fueron 9 pacientes de raza negra, raza mestiza 11.11 e indeterminados 38.89. Ya vamos a ver que en la literatura la cantidad de pacientes que tienen esta enfermedad de raza negra es mucho mayor. Sin embargo, en las historias clínicas, muchos, hasta 7 pacientes, no pudimos determinar qué tipo de raza tenían. Entonces, por eso creo yo que fue que nos bajó un poco el porcentaje de pacientes con raza negra. Los resultados de la edad, entonces teníamos un rango mínimo de 25 años, el paciente que menos edad tenía, perdón, 23 años, y el paciente con mayor edad fue 78 años, con una media de 45.44, y acá están las tablas de distribución de la edad. Los resultados, entonces, el lugar de residencia fue un 6% de rural y un 94% vivían en zona urbana, y el régimen de salud, el 78% contributivo y el 22% fueron subsidiados. Comorbilidades, miramos si los pacientes tenían hipertensión arterial. Solamente 4 pacientes de esta muestra tenían hipertensión arterial, que nos da un 22.22%, y ningún paciente con diabetes mellitus. 15 pacientes de los 18 tenían retinopatía, un 83.3%, y solamente un paciente tenía edema macular, que fue el 5.6%. Los hallazgos en el fondo de ojo, entonces, la mayoría tenían ya proliferación en abanico de mar, quiere decir que tenían una retinopatía proliferativa grado 3, ya avanzado, hasta 13 pacientes lo tuvieron. Hemorragias color salmón, 3%,
el estallido solar negro solamente uno, hemorragia vítrea fueron 6 pacientes y desprendimiento de retina 10 pacientes. Por lo tanto, el tratamiento recibido fue la mayor, fue fotocoagulación láser porque todos estos pacientes ya tenían algún grado de retinopatía por anemia de células falciformes y un gran porcentaje, que fue hasta un 36%, requirió vitrectomía. Terapia antiangiogénica un 18% y crioterapia, que fue como coayudante en la cirugía, solamente un 6%. Entonces, la comparación de la agudeza visual inicial, que lo llamamos momento cero, y agudeza visual en el último control, vimos que la media, lo dividimos entre ojo derecho y ojo izquierdo, la media y la mediana eh, tienden a disminuir entre el momento cero y el último control, y la desviación estándar, que es la variabilidad, sí sigue muy parecida, que fue 1,33. La agudeza visual mejor que encontramos era 20/20, que se mantuvo hasta el último control, que fue 20/25, y la peor agudeza visual cuando del paciente llegó, ya era un ojo pues NPL, y pues se mantuvo igual. Y en el ojo izquierdo vemos una tendencia similar, en donde la media y la mediana tienen una disminución en el último control y hay una mayor variabilidad en el ojo izquierdo, encontrando unos resultados parecidos en la que la mejor agudeza visual era 20/25, que se mantuvo pues en el último control, llegó a ser 20/30, y la peor agudeza visual fue movimiento de manos, que mejoró a 20/400. Entonces, ya para la discusión de estos resultados que encontramos, comparando con la revisión de la literatura, con este estudio realizado en el 2019, que como ya les decía, hasta en este estudio encontraron que el 90% de las personas diagnosticadas con esta enfermedad son afroamericanas. Nosotros encontramos que en nuestro estudio había hasta un 50% de pacientes con raza negra. En Colombia tenemos un 7,8% de la población es raza negra, o sea, 3 millones de personas, y acá en el Valle del Cauca aproximadamente 647.000 personas son de raza negra. Entonces, eso me explica el por qué yo nunca había visto una enfermedad, una retinopatía por anemia de células falciformes en otra parte donde estaba trabajando, y llego acá y me encuentro con esta cantidad de pacientes. También comparando con otros estudios, que fue una serie de casos del 2020, el compromiso en la agudeza visual de la enfermedad se reporta entre 10 al 20%. Sin embargo, nosotros vimos que había una tendencia hacia el mantenimiento o una disminución leve de la agudeza visual, pero en ambos ojos con el tratamiento. Pero vimos que los pacientes llegaban con unas agudezas visuales muy deterioradas y pues, con necesidad ya de hacer vitrectomías, cuando eso lo pudimos haber prevenido anteriormente. Y esto se correlaciona pues con la gravedad de los hallazgos encontrados en el fondo de ojo. Otra comparación con una revisión de la literatura del 2020 es que la manifestación más común de esta revisión de la literatura es la retinopatía proliferativa, y nuestro estudio también encontró lo mismo, en donde hay una alta prevalencia de retinopatía proliferativa, hasta un 83,33%. Y las diferencias entre la severidad y en el estadio de la enfermedad pueden influir en la prevalencia de los signos clínicos, y esto sugiere una necesidad de una evaluación más detallada para comprender estas variaciones, si nuestra población tiene algo diferente a la población que está publicada pues en los artículos. La prevalencia de las intervenciones, que fueron la fotocoagulación láser, que fue hasta un 40%, y la vitrectomía, que fue un 33%, 36%, perdón, es consistente con los estudios que fueron reportados en la literatura. Y ya para concluir, las
lo que concluimos con este estudio es que las primeras alteraciones en la agudeza visual secundarias a esta enfermedad suelen pasar desapercibidas, por lo que ya les decía, porque hay un compromiso de la periferia que no llega hasta el polo posterior, hasta cuando ya está muy afectada y muy avanzada la enfermedad. En nuestro estudio hubo una alta prevalencia de retinopatía proliferativa hasta 83.33%. Entonces esto subraya la necesidad de una vigilancia continua y de estrategias de manejo intensivo en este tipo de población. Y por esta razón se requiere un examen ocular meticuloso y un tamizaje de estos pacientes que actualmente pues no se está haciendo. La proliferación en abanico de mar, que es ya la retinopatía en estadio 3, que es en estadio avanzado, la encontramos hasta un 72.22% de los pacientes evaluados, y las complicaciones graves, que fueron el desprendimiento de retina y la hemorragia vítrea, desprendimiento de retina 55.56 y hemorragia vítrea de 33.33, pues destacan en este estudio la necesidad de una atención especializada para el deterioro permanente de la visión, para evitar, y destacan en que ya el paciente nos llega a nosotros como oftalmólogos ya en este estadio porque ya produce síntomas visuales. Entonces, este estudio muestra una alta prevalencia de proliferación fibrovascular, pues con complicaciones graves, en contraste con la literatura en Estados Unidos que reporta menor prevalencia. Pero esta menor prevalencia puede estar relacionada con diferencias en la etapa del diagnóstico, probablemente por lo que ya les estaba diciendo, el pobre tamizaje que tenemos para esta enfermedad, o puede ser por características poblacionales que no podemos inferir con este estudio. También el tamaño de la muestra es limitado, solamente 18 pacientes, lo que esto puede generar, pues afectar la generación de la generalización de los resultados, y se recomienda la realización de estudios adicionales con muestras más grandes para validar estos hallazgos encontrados. Y por último, pues los resultados de este estudio subrayan la importancia de un manejo integral y personalizado de estos pacientes y la integración de diferentes modalidades en este tratamiento con una vigilancia estrecha son fundamentales para optimizar estos resultados y prevenir la progresión de la enfermedad, que es pues catastrófica para estos pacientes que generalmente son de edad, son jóvenes, son pacientes jóvenes. Y ya por último, les hice este videíto em, queriendo agradecerles a todos por este año, que fui muy feliz durante este año porque el doctor Castro me lo preguntaba. Y Cali, o sea, quería agradecerle a mis docentes y a todos ustedes con los que estuve porque me sentí como en casa. Entonces quería agradecerles. Y para mis docentes, esta frase los identifica, que dice: educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber, pero para educar se necesita hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Marcela. Otra muy buena presentación de tantas que ha hecho. Y primero ilustra el problema que les decía de la dificultad. Dice Marcela, en el primer mes vi 4 pacientes con anemia falciforme. Sin embargo, se pone a ver un estudio de 10 años y no encuentra sino 18 pacientes con datos útiles para presentar en un estudio. Y eso le dice a uno que tenemos un problema de información muy serio. Y arranca por lo que ella mostró, el diagnóstico. Eh, Ahora estamos arrancando con un programa nuevo y es muy restrictivo, puede ser al CIE 10 y ahora va a ser al CIE 11,
en cuanto al diagnóstico que uno puede poner. ¿Y cuál es la práctica que vemos en la mayoría de la gente? El diagnóstico lo pone, lo escoge finalmente la técnica. El médico dice anemia de células falciformes y la técnica busca anemia, no, no existe. No hay drepanocitosis, no hay esto. Otras, y todos los pacientes van quedando. Entonces ya se le vuelve costumbre. Apenas oye un nombre medio raro, otras enfermedades de la retina, otras retinopatías. Entonces hay como 7 otras en la bendita clasificación y entonces ni siquiera buscando por otras, como hizo Marcela, las encuentra. Ese problema con los desarrolladores del nuevo sistema, con los adaptadores del nuevo sistema, lo discutimos extensamente y yo les pasé un listado de los diagnósticos que usamos, o sea, los que de verdad se usan. Y aspiro a que eso quede incluido en las opciones que aparecen cuando alguien va a hacer un diagnóstico y sobre todo que quede la posibilidad de buscar por por esa nota u observación al diagnóstico. Entonces uno podrá poner otras, pero en la nota u observación quede anemia de células falciformes o retinopatía por anemia de células falciformes, de manera que cuando uno vaya a buscar eh, las encuentre. Ese es un aspecto y el otro aspecto es ser muy disciplinados en la información, ¿no? O sea, llenar, porque muchas veces encontramos, digamos, en el sistema nuestro sí encontramos más fácil, pero cuando vamos a ver, a veces los seguimientos están muy malitos con este asunto del POS y que los pacientes los pasan de una entidad a otra y los bananean para allá y para acá. La calidad de los seguimientos termina siendo muy mala. Yo creo que es muy valioso, de todos modos, el estudio y publicarlo, porque pues llama la atención y nos hace caer en cuenta que esta enfermedad existe, que es una realidad y que los oftalmólogos, los internistas deben estar pendientes de la enfermedad y como casi todo en retina, el diagnóstico temprano hace una diferencia tremenda. Pues si estos pacientes son diagnosticados a tiempos, casi invariablemente con un láser en la periferia se les estabiliza el ojo y se les conserva visión. Definitivamente no es un diagnóstico que está en la mente de la mayoría de los oftalmólogos. Aún aquí en Cali, hace 10 días, recibí una paciente, una morena, como de 2 metros, ¿sí? Eh, muy orgullosa, muy sanota, pues fuerte y muy orgullosa pues de sus redondeces, sus virtudes, que las exhibía. Ah, y lo último que le pasaba a uno por la mente, esta es una paciente enferma, no, pero súper sanota. Solo que venía consultando porque había perdido visión por un ojo. Hacía 2 años había perdido visión, había consultado a un oftalmólogo, y el oftalmólogo le había hecho una ecografía, había visto un desprendimiento de retina total y le había dicho, no, usted ya perdió ese ojo, no hay nada que hacer. Y hasta ahí llegó. O sea, usted perdió el ojo por un desprendimiento de retina y no hay nada que hacer. Y entonces yo apliqué el principio que tanto le insisto a fellows y residentes y a todo el que quiera oír, que uno siempre examina los 2 ojos y que el diagnóstico del ojo malo usualmente está en el ojo bueno. Y entonces no fue sino mirarle el ojo bueno y ahí estaban las ramilletes y las fans, los abanicos de mar en la periferia. Entonces esta señora estaba en riesgo de perder su ojo bueno, o sea, el ojo perdido sí estaba efectivamente perdido, que era su objetivo, ver si se podía hacer algo por ese ojo, eh, pero ella no tenía por qué saber como enferma, como paciente, que el problema era en el ojo bueno y que tenía y que padece, nunca nadie le había hecho el diagnóstico de enfermedades de células falciformes.
que de paso, pues tiene tratamiento, los hematólogos dan hidroxiúrea y algo les ayuda. Y leí hace poco que ya hay tratamiento genético para curar la drepanocitosis. No sé cuánto nos vaya a llegar, ni qué tan costoso vaya a ser como todos estos nuevos tratamientos, pero se abre una ventana de oportunidad y se vuelve sumamente importante tener estos pacientes diagnosticados. Entonces, es una enfermedad en la que podemos hacer mucho por el paciente siempre y cuando la detectemos a tiempo. Todos los que han tenido que operar estos pacientes con hemorragias y desprendimiento de retina saben que la proliferación periférica es bien difícil de tratar una vez que lleva al desprendimiento de retina, porque la contracción de la periferia es tremenda. Entonces, pegarle la retina a estos pacientes y que se quede pegada en el largo plazo es un proceso bien difícil. Y entonces todo el chiste está en hacerles el láser temprano. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y a los más de 50 que asistieron virtualmente, que es muy buen número, teniendo en cuenta que los residentes andan todos en un evento hoy que ellos mismos organizaron de educación para médico general. Si hay alguna, sí, alguna pregunta o... Muy buena presentación y muy buen año. Una pregunta práctica. Cuando uno tiene el paciente con la sospecha de anemia de células falciformes, ¿qué examen pide y cuánto se demora usualmente en llegar? Porque uno pide el examen y dice, la prueba básica o la prueba básica, lo ponen a patinar a uno. ¿Hay algún estándar para pedir el examen? Electroforesis de hemoglobina básica, Básica. ¿sí? Y drepanocitosis. ¿Cuánto tiempo Drepanocitos en sangre, pues yo pido los dos y generalmente pues salen positivos. llega sin problema? Sí. Y la otra pregunta, dentro de los pacientes que vieron alguna coincidencia geográfica que uno pudiera decir en esta zona valdría la pena ir a buscar los pacientes. La historia clínica solamente decía urbano o rural, pero no sabemos exactamente. Pero pues toda la zona del Pacífico. Sí. Pero Cali, ustedes saben, tiene, pues según algunas estadísticas, yo no sé si sean tan ciertas, han hablado de 70% de pacientes de raza negra. Sí, es la población con más raza negra de Colombia, de hecho. Entonces, pues sabemos que hay mucho, porque todos lo vemos en la consulta con mucho más frecuencia de lo que finalmente encontramos cuando vamos a buscar las historias. Pero este es un problema mucho más frecuente de lo que se cree, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? El doctor Bambini está aquí de Venezuela. Sí, me llama mucho la atención el caso, por supuesto, la distribución de la raza es muy importante. Todos los puertos donde hubo en el pasado desembarcaderos afroamericanos, deberían tener muy en cuenta precisamente este trabajo. Y mi pregunta es, ¿cuál es la técnica idónea en caso de que se presente el último estadio con desprendimiento de retina? O sea, ¿qué tip sobre la técnica quirúrgica? Pues generalmente se presentan con hemorragia vítrea y desprendimiento de retina, originado muchas veces en contracción de la periferia, donde hay a veces un componente reumatoide. Yo siempre que hay compromiso de la periferia pongo una banda 360, pero nunca la pongo en reloj de arena. Nunca he puesto a ahorcar ojos y no soy amigo de las esponjas y yo creo que las esponjas 360 son las responsables de los problemas. Eso genera realmente mucha tensión. Pero una bandita 360 sabemos que el efecto en la circulación del segmento anterior es muy poca. Definitivamente tiene que compensar uno la contracción de la base del vitrio y de la periferia con algo externo si es que no termina haciendo retinotomías. Mucha frecuencia hay que hacer retinotomías para aislar esas áreas de contracción que son impelables. O sea, una vez que esa retina se contrae y se vuelve un surullo en la periferia, eso es impelable.
Entonces, uno termina haciendo retinotomía en ese sector, láser y silicón. Obviamente los resultados son muy irregulares, porque estos pacientes con una catarata se complican, ¿no? Si la catarata no se hace vía corneal, si se hace con incisión escleral, sangran y hacen ifema, y, ¿no? Con una pinche catarata se complican. Ahora imaginen estas cirugías súper agresivas de retina, los problemas del posoperatorio son serios, ¿sí? Entonces, igual que la retinopatía diabética y que tantas otras enfermedades retinales, la intervención temprana hace una diferencia dramática entre el resultado visual final con un procedimiento súper complejo y súper costoso o un procedimiento sencillo, preventivo, de tratar tempranamente, ¿no? Por eso es que es tan importante. En esta enfermedad es bien importante. Que requieren o que toleran es maleato de timolol. Cualquier otro les alborota la crisis isquémica. Esa es la otra cosa. Tienen una cantidad de problemas asociados a medicamentos como los hipotensores, ¿no? Entonces, el manejo de estos pacientes es... Y también tener en cuenta Cetosolamida. la acetazolamida puede Sí. generar hipovolemia y eso genera más crisis. La acetosolamida en estos pacientes es un lío y hacen glaucoma neovascular y se presentan con unos dolores terribles. Entonces, está uno en un callejón sin salida, pues. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, No muchísimas hay, gracias a todos. no hay preguntas en el chat, doctor. Ah, bueno, ok.